Muy buenas, maestro o maestra del aprendizaje de idiomas, y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast El arte de los idiomas, en el que, como ya sabes, voy a tratar de desmentir los mitos más comunes en lo que se refiere al proceso de aprendizaje de un idioma, ¿sí? A combatir esas creencias que tenemos, esas creencias que nos han inculcado en el colegio, instituto, universidad, academias, etcétera, ¿sí? Del enfoque gramatical tradicional, ¿vale? Porque, como digo, siempre estoy convencido de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, ¿sí? Sin necesidad de estudiar reglas gramaticales, memorizar palabras, etcétera, ¿sí? De hecho, creo que es la única forma de hacerlo, pero bueno. Y nada, antes de empezar con el tema de hoy, quería recordaros que si estáis escuchando esto en YouTube o en una plataforma en la que se pueden dejar comentarios, podéis dejar vuestras preguntas, vuestras opiniones sobre el tema de hoy, sobre el proyecto en general, alguna pregunta que tengáis para darme ideas para episodios futuros también. Estaré encantado de ayudaros y me estaréis ayudando a la vez con ideas por otros episodios, como decía. Así que nada, gracias de antemano por eso y no dudéis en dejar vuestros comentarios, como decía, ¿vale? Y nada, pues vamos con el episodio de hoy, en el que voy a hablar un poco de las diferencias del aprendizaje de idiomas entre los niños y nosotros los adultos, ¿vale? Porque especialmente voy a hablar del hecho de que siempre decimos que los niños aprenden mucho más rápido, que es mucho más fácil para los niños, etcétera. Pero ¿es esto verdad? Vamos a hablar de este tema hoy, ¿vale? Y voy a hablar de las razones por las que pienso que existen diferencias entre niños y adultos. O sea, existen desde el punto de vista... Bueno, ahora lo voy a explicar mejor, ¿no? Pero desde el punto de vista de creencias, no desde el punto de vista de capacidad para ello, ¿vale? Bueno, ahora empezamos. Bien. Y bueno, lo primero de todo, las razones principales para mí por las que el proceso funciona siempre con los niños pequeños en su lengua materna es, uno, que reciben una cantidad de información en el idioma que están aprendiendo increíble, pues básicamente están escuchando el idioma a las 24 horas del día, mientras que nosotros adultos normalmente nos conformamos con un par de horas a la semana de clases y no siempre las más correctas, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión, ¿sí? Entonces, al final, la diferencia de exposición es enorme, ¿sí? Pero principalmente, para mí, la razón principal por la que el proceso funciona siempre con los niños y con los adultos no funciona muchas veces, ¿sí? Simplemente la cantidad de creencias, prejuicios, como quieras llamarlo, que nosotros los adultos tenemos en cuanto al aprendizaje de idiomas. Como siempre, como consecuencia del aprendizaje gramatical tradicional, ¿sí? Y claro, evidentemente los niños no tienen conciencia de esto, ¿no? Entonces los niños están escuchando el idioma y tan felices en su cuna donde estén y no tienen ninguna creencia ni ningún tipo de problema con ello, ¿no? Vale. Pues sin embargo, nosotros los adultos, pues intentamos memorizar reglas conscientemente, que no tiene ningún sentido. O sea, intentamos comprender las palabras o recordar las palabras conscientemente, aprender las reglas gramaticales, estudiarlas, memorizar cosas. Es decir, algo que no tiene nada que ver con el proceso real de aprendizaje de un idioma, ¿vale? Intentamos hablar antes de tiempo, es decir, intentamos hablar casi desde el primer día cuando no estamos preparados para ello todavía. Si te fijas, los niños no empiezan a hablar hasta que tienen un año y pico, cuando han escuchado un montón de tiempo el idioma, ¿no? Y no sé qué más cosas. Pues, por ejemplo, nosotros los adultos estamos viendo una serie, leyendo un libro y estamos prestando atención a las palabras específicas, a la conjugación, a la terminación, etcétera. Los adultos corregimos los errores de los demás y queremos que nos corrijan los nuestros. Es decir, pensamos que el aprendizaje de un idioma es una cuestión de talento, cuando todos aprendemos nuestra lengua materna. Entonces todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, como digo siempre. Es decir, toda una serie de creencias que nos hacen pensar que los niños, o sea, que es más fácil para los niños aprender el idioma y es más complicado para nosotros. Pero para mí se trata simplemente de
una cuestión de lo que decía, de creencias, de prejuicios que tenemos por toda esa pila de años en el sistema educativo oficial, llamémoslo así, sí, que nos han hablado siempre del mismo enfoque en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas, ¿no? Y en este episodio no solo quería hablar de por qué pienso que el proceso funciona siempre para los niños y no siempre para los adultos por estas razones, sino que quiero ir todavía un paso más allá, ¿sí? Y decir que, o sea, esto es una opinión personal que yo veo con mis alumnos, que la grandísima mayoría, o sea, son adultos, pero he tenido alguna experiencia suelta con algún niño, ¿vale? Entonces, voy a hablar de mi experiencia personal, lo que yo he visto en mis estudiantes y lo que veo en la vida real, porque me fijo siempre mucho en todo lo que se refiere a idiomas, ¿sí? Estoy constantemente rodeado de diferentes idiomas, entonces me fijo mucho. Pero como siempre digo, me gusta ser completamente honesto, transparente, y esto no estoy hablando de nada relacionado con un estudio hecho para probar esto, no, es simplemente una sensación personal al observar a otras personas, a mí mismo, etcétera, ¿vale? Y entonces lo que yo quería decir es que desde mi punto de vista creo que los adultos no solo podemos aprender cualquier idioma tan bien como los niños, sino que es más, yo creo que podemos aprender idiomas más rápido que los niños, sí. Y a qué voy a explicarlo, ¿vale? O sea, siempre se habla de los niños de que aprenden mucho más rápido, son como esponjas, se suele decir, ¿sí? Pero claro, ahora volvemos a lo de siempre. Cuando se trata del aprendizaje tradicional, con idiomas y con cualquier otra asignatura, que todos lo hemos vivido, de esto de memorizar datos, detalles conscientemente, llegar al examen, soltarlo todo y al día siguiente no sabías ni cómo te llamabas casi, ¿no? Vale. Entonces, claro, desde ese punto de vista, y sin tener ni idea de esto, probablemente el cerebro de una persona de 12 años tenga más capacidad para memorizar que el de una persona de 70, ¿sí? Entonces, claro, como queremos aprender los idiomas de esta manera, pues yo creo que una persona de 70 va a tener más dificultades a memorizar cosas que una de 12. Como digo, hablo de sensaciones personales, ¿eh? No tengo ni idea de este tema de cómo funcionan las neuronas exactamente a las diferentes edades, ¿no? Pero claro, cuando hablamos del aprendizaje real de un idioma, a través de todos los principios que estoy comentando en este podcast y en mi proyecto, a través de los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. O sea, no me estoy inventando aquí nada extraño, ¿vale? Basados en escuchar y en leer, básicamente, en historias, en series, documentales, etcétera. Es decir, cosas interesantes, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista del aprendizaje real de un idioma, en el que el idioma se adquiere de forma subconsciente, no necesitamos la memoria consciente para aprenderlo, ¿vale? Entonces no tenemos una persona de 70 años no tiene esa limitación en contraposición a un niño de 12, por poner el ejemplo que decía antes, ¿no? Del que hablaba antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que he observado yo en mis alumnos y las diferencias? Es que, en general, obviamente, pero en la grandísima mayoría de los casos, diría yo, los alumnos, o sea, mis alumnos adultos, o la gente adulta que yo veo, nuestro conocimiento del mundo en general es muchísimo más vasto, muchísimo más amplio que el de los niños, ¿sí? Entonces, hablo de nuestro conocimiento intelectual, digamos, pues o sea, no solo ya de temas concretos como de geografía, historia, etcétera, ¿no? Sino también nuestro conocimiento del mundo, nuestro conocimiento de los sentimientos, de los pensamientos, de las sensaciones, etcétera. Entonces, hay muchísimos más temas, muchísimas más ideas de las que puedes hablar con los adultos para ayudarles a aprender un idioma, o para aprender un idioma tú como aprendiz, digamos, en relación a los niños. Y como decía yo, cuando tengo una clase con adultos, que es la grandísima mayoría, como decía, pues podemos hablar de cualquier tema. O sea, por ejemplo, siempre, en general, la gente que quiere aprender idiomas está interesada en viajar, geografía, otros países, otras culturas, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es un tema del que siempre puedes hablar. Pero ese tema, o temas de historia, temas de arte,
temas de deportes, temas de incluso política, lo que sea, ¿no? O sea, hay tantísimas cosas de las que puedes hablar, de la vida, de tus sentimientos, pensamientos, de juegos, de mil cosas, ¿no? Mientras que en mi pequeña experiencia con niños he visto que los temas son mucho más limitados. Entonces, digamos que el nivel o todo lo que les puedes ayudar, ¿sí? O el nivel hasta el que les puedes llevar, digamos, es menor y el proceso es mucho más lento, ¿sí? Porque tienes que medir constantemente lo que vas a decir más que cuando lo haces con adultos. Tienes que pensar, si utilizo una referencia, yo qué sé, por ejemplo, a este periodo histórico, ¿lo van a entender o no? Mientras que un adulto sabes que normalmente lo va a entender, o la mayoría lo van a entender, ¿sí? Entonces es mucho más complicado en ese sentido. Y es por eso que, como decía, pienso que nosotros adultos tenemos la capacidad de aprender un idioma más rápido con respecto a los niños por eso, simplemente por nuestro conocimiento del mundo, ¿sí? Y porque por eso hay tantos temas de los que podemos hablar, de historias que podemos escuchar, conversaciones que podemos tener en las que intelectualmente hablando, independientemente del idioma en el que sean, sabemos sobre ese tema, ¿no? En contraposición a los niños, como decía. Entonces, al final, por resumir un poco, y como decía al principio, se trata simplemente de aplicar los principios correctos. Y si no funcionan los adultos muchas veces y si lo hacen los niños, es como decía, simplemente por por cantidad de exposición, por tiempo de exposición al idioma, y sobre todo, dos, por esas creencias, prejuicios o como queráis llamarlo, que tenemos nosotros los adultos, ¿sí? Y que los niños no tienen todavía. Pero bueno. Y nada, pues este es el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, y sí, no dudéis en dejarme vuestra opinión sobre este episodio, sobre el proyecto en general, cualquier idea que tengáis, pregunta, sugerencia, duda, etcétera. Sin ningún tipo de problema, como siempre digo, mientras todos seamos respetuosos, estoy completamente abierto a cualquier tipo de pregunta, discusión, etcétera. Sí, sugerencia y tal. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Amigo, amiga, sí, querido maestro o maestra del aprendizaje de idiomas. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, en el que, sí, como siempre hablaré de otro tema diferente relacionado con el proceso de aprendizaje de un idioma, para, como siempre digo, intentar llegar al mayor número posible de gente y convencerles con hechos, sí, de que ellos también pueden aprender el idioma de sus sueños, o ese idioma que siempre han querido aprender, ¿sí? Ya sea inglés, francés, portugués, suajili, japonés, el que sea, ¿no? Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final, como decía, y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y todas. Gracias.